Buenos días, mi nombre es Gabriel Ramírez Orihuela y en esta oportunidad presentaré el diseño de la tesis titulada Análisis del algoritmo FISTA orientado a mejorar la velocidad de convergencia. Tengo como asesor al doctor Paul Rodríguez Valderrama. La tesis busca la solución a un problema lineal inverso. Entonces, empezamos a describirlo como un conjunto de datos originales, los cuales al pasar por un proceso de adquisición se llenan de ruido. Entonces, el objetivo es obtener de alguna manera aproximar los datos originales y reducir el nivel de ruido con la menor cantidad de datos posibles. Para la solución de este algoritmo, usaremos una función de minimización convexa. En este caso se puede ver que cada paso depende de la gradiente, en el sentido de que la minimización sería en el punto más bajo. Entonces, para esto emplearemos una función de error y una función de tamaño. Para el caso de la gradiente usaremos un paso de tamaño actualizable, es decir, que el tamaño de paso y la dirección dependen tanto de la gradiente como de la convolución con el diccionario. Y entonces, ya que es un algoritmo iterativo, tendremos un gradiente actualizable en cada paso. En este caso podemos ver que la línea en rojo sería la gradiente por cada iteración, cambia de dirección y de tamaño, hasta el fin llegar a un punto en que la gradiente se hace cero y se llega a minimizar el algoritmo. Para la reducción del tamaño emplearemos el operador proximal, el cual emplea el soft thresholding y en base a un parámetro de regularización, el cual al ser más elevado, mediante una comparación, llena de ceros, ¿no? Entonces, acá se puede ver que este es el parámetro de soft thresholding, del parámetro de umbral, y los términos que están por debajo de este parámetro serán llenados en ceros. Entonces acá se puede ver que se han llenado en ceros, y luego se le tiene que hacer una disminución del parámetro de regularización a los valores que no han sido llenados en cero. Con esto el resultado nos queda estos datos. Los rojos son los datos llenados en ceros, y se puede ver una gran diferencia, una reducción en los datos. Para la reducción para la función de minimización emplearemos el proximal gradient, que además de hacer un source thresholding, emplea el tamaño de la función y la gradiente, ¿no? Entonces, la minimización se va a dar en base a un algoritmo iterativo, el cual va a usar el proximal gradient en cada iteración, ¿no? Entonces, esta comparación va a hacer el llenado de ceros y se va a tomar en cuenta la gradiente. Además, el caso de FISTA es un algoritmo que emplea una combinación entre valores anteriores, lo cual le da una convergencia acelerada. Se puede ver en cada iteración que se empieza a llenar en ceros el color plomo, y después de n iteraciones se consiguen los features o las características de los datos originales descritos con pocos elementos. En el caso de Warm Start, es una técnica de optimización en la cual se emplea un doble término de regularización en los primeros pasos. Entonces, el tamaño de lambda es el doble de lo que era inicialmente, con lo cual el umbral se hace mucho más grande. Y la regularización también es más grande, es decir, el llenado de ceros. Aquí se llena de ceros muchos más datos que el caso anterior. Es una comparación, el lambda inicial con el lambda normal, que quedan 5 datos de los iniciales, y con el doble de lambda queda una reducción de datos, ¿no? Esta reducción de datos en las iteraciones iniciales genera una mayor eficiencia en las iteraciones a venir, ya que la zona de reducción de operación, la zona de iteración ha sido reducida en una cantidad mayor a la que estaba inicialmente, ya que está llenada de ceros, ¿no? Solamente se concentra en las características importantes de la señal. En el caso de screening, es una comparación entre columnas y la subdiferencial de la función g, que era la función que dependía del tamaño. Entonces, a través de reducir la zona de evaluación con Warm Start, screening es aún más eficiente, ya que los datos son sparse, es decir, están llenados de ceros.
Entonces, en el screening, en cada iteración, también se genera una comparación de las columnas en base a un término que depende del subdiferencial de la función de tamaño g de x. Bueno, en este caso usamos un subdiferencial, ya que la función del tamaño es una función convexa no suave. Para la generación de datos hemos generado dos formas. La primera es la generación sintética de datos, en la cual son valores aleatorios los generados que van a entrar a las iteraciones. Entonces, en este caso, la matriz A sería una matriz de valores aleatorios. Los datos observados B también son un conjunto de datos aleatorios, y los datos X, que son los que vamos a estimar en cada iteración, van a ser inicializados, pueden ser inicializados en ceros o pueden ser inicializados también en datos aleatorios. Entonces, una vez ejecutado el algoritmo, la idea es que estos datos se vean reducidos, y que con pocos datos se puedan describir los datos originales. Así se dan aleatorios. Y por último tenemos el caso de wavelets, en donde se emplea una transformada de wavelets en 2 dimensiones, para este caso, en la cual se consigue un coeficiente aproximado de la señal original, que puede ser interpretado como que la señal pasa por un filtro paso bajo. Y en el caso de los demás coeficientes, que son los coeficientes de detalle, son generados por filtros paso altos. En este caso de wavelets 2D, tenemos los coeficientes de aproximación, los de detalle horizontales, los de detalle verticales y los de detalle en diagonal. Entonces, la idea es ejecutar esto varias veces, es decir, en varios niveles, y a los datos aproximados volverlos a pasar por estos filtros paso altos que sacan los detalles y que a la vez reducen el campo de evaluación. En este caso, lo azul sería el campo de evaluación, y se puede ver que solamente emplearíamos estos coeficientes como los datos aproximados. Entonces, los demás son los datos de detalle. Finalmente, se puede ver cómo se ejecutaría el algoritmo iterativo. Básicamente, recuperaría los datos aproximados, y estos no entrarían en el algoritmo de iteración, es decir, no pasarían por el shrinkage, por el soft thresholding. Entonces, los demás datos, los datos de detalle, todos los demás sí serían evaluados. Y una vez que termine el algoritmo, se reconstruyen los datos fusionando los datos de detalle que han sido pasados por el algoritmo iterativo y los datos aproximados, en este caso de tercer nivel de iteración. Muchas gracias.